Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, una nueva clase de investigación operativa, una nueva clase de teoría de juegos. La clase pasada habíamos trabajado los juegos de suma cero cuando teníamos un punto de silla, es decir, una solución óptima, que habíamos visto en líneas generales que la solución óptima se daba para ambos jugadores, aunque uno de los dos pierda. ¿Pero por qué es óptima para el que pierde? Porque es la estrategia que le permite perder menos. Y bueno, y obviamente es óptima para el que gana, porque es la estrategia que le permite ganar siempre. Quizás haya alguna estrategia que le permita ganar más, pero se arriesga a que si el otro jugador utiliza otra de las estrategias, entonces esa ganancia se puede transformar en una pérdida. Por eso se llama estrategia óptima, porque el jugador que gana no va a moverse de esa estrategia, ¿sí? Porque sabe que moviéndose no va a ganar lo mismo que ganaba en esa, y el jugador que pierde tampoco se va a mover de esa estrategia porque sabe que moviéndose va a perder más de lo que ya perdería en la estrategia óptima. Pero no siempre vimos que se da el punto de silla y no siempre se da el valor del juego. Entonces vamos a ver un ejercicio en los cuales no se da, y entonces vamos a trabajar con un método que se llama estrategias mixtas para poder entonces saber de qué manera movernos cuando encontramos un juego que no tiene punto de silla. La clase de hoy está grabada también porque me parece que es muy importante para lo que se viene la próxima clase, en donde yo ya les voy a definir las pautas del ejercicio de lo que sería el segundo parcial. Por eso me tomé esta costumbre de grabar las clases y dárselas en vía YouTube para que ustedes puedan verlos tranquilos cuando quieran y no en la desprolijidad que a veces tiene el vivo, en donde muchas veces pueden suceder cosas a ustedes o a mí que nos obligan después a que cuando miremos la grabación no la encontramos tan perfectita como estos videos en donde yo puedo hacer ediciones y ese tipo de cosas. Así que los invito a ir a una presentación de PowerPoint y les explico cómo es esto de las estrategias mixtas. Bueno, entonces vamos a ver este método de estrategias mixtas, que es una parte de la teoría de juegos y tiene que ver cuando el... Perdón, me colgué. Cuando el resultado del juego, digamos, es no tiene una estrategia pura, no tiene punto de silla, ¿sí? Habíamos visto recién que cuando existe punto de silla, a ningún jugador le conviene cambiar la estrategia. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de un método de resolución de una matriz de 2 por n, es decir, cuando uno de los jugadores tiene dos estrategias y el otro tiene una determinada cantidad de estrategias, ¿no es cierto? Que es un caso, con programación lineal se pueden resolver la cantidad de probabilidades y de estrategias que tenga un jugador y la cantidad que tenga el otro. No importa, nosotros acá vamos a ver un ejemplo de cuando un jugador tiene dos estrategias a seguir y el contrincante tiene dos o más, ¿sí? Bueno, acá tenemos una matriz que ya está resumida, suponiendo de que se pudiese resumir. Se verifica que no hay punto de silla. Bueno, recuerden que para verificarlo nosotros teníamos que encontrar acá los mínimos, ¿sí? El mínimo de esta fila es menos 2, el mínimo de esta fila es menos 3, ¿sí? Y de los dos mínimos teníamos que encontrar el máximo, el maximin, que en este caso es menos 2, ¿no es cierto? Y luego acá buscábamos los máximos, acá teníamos como máximo 5, acá como máximo 4, acá como máximo 2, ¿sí? Y de los máximos elegíamos el mínimo, que en este caso es este, que es 2, ¿no es cierto? De esta manera entonces nosotros vemos que no existe punto de silla, ¿sí? Y que el valor del juego va a ser un número que va a estar entre 2 y menos 2, o entre menos 2 y 2. Bien, así resolvíamos nosotros y dejábamos ahí la resolución
cuando no existía punto de silla. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a ver con el método de las estrategias mixtas qué nos va a devolver. El método de las estrategias mixtas, al no haber una estrategia pura, nos va a devolver una probabilidad de jugar cada estrategia. Una probabilidad de jugar cada estrategia. De esa manera vamos a saber entre qué estrategias podemos repartir las probabilidades y cuál estrategia es más probable de ganar que otra. Por supuesto que cuando hablamos de probabilidad no hablamos de seguridad, ¿no es cierto? Decir de que una estrategia tiene un 20% de éxito implica decir que tiene un porcentaje nada más, que puede ocurrir ese éxito o que no puede ocurrir. Bien, veamos la matriz entonces como la tenemos acá. Vamos a cambiar el puntero. Esta es la matriz que habíamos visto antes, ¿sí? Y vamos a convertir la matriz en un sistema de ecuaciones lineales, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Estas son las dos estrategias del jugador 1, por llamarlo de alguna manera, o del jugador A, ¿sí? Si nosotros vamos a repartir probabilidades en esas estrategias, la suma de las probabilidades de las dos estrategias tiene que dar 1. Ustedes saben que la probabilidad completa es 1, o 100 en el caso de verlo en forma de porcentaje. O sea que la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 va a ser 1, ¿sí? Del mismo modo, el jugador B tiene 3 estrategias. La suma de las 3 estrategias también va a dar 1. Y para poner las ecuaciones en función de una sola variable, ya sea de A1 o A2, nosotros vamos a decir que si A1 más A2 es igual a 1, entonces A1 va a ser igual a 1 menos A2, ¿sí? ¿Esto para qué es? Esto es para escribir todo en función, por ejemplo, de A2. Entonces, en vez de poner A1 y A2, vamos a poner A2 y A1 menos A2, que es lo mismo que A1. Ahora lo vamos a ver. Si nosotros empezamos a ver las estrategias del jugador A respecto al jugador B, vamos a armar 3 ecuaciones lineales, que son las que se forman con estas 3 columnas. O sea que B1 va a ser igual a 0 por A1 más 5 por A2. Estamos hablando de probabilidades, ¿Se acuerdan que se trabajaba de esa manera? B1 va a ser igual a 0 por A1 más 5 por A2, que es lo que estamos reflejando acá. B2 va a ser igual a menos 2 por A1 más 4 por A2. Es lo que reflejamos acá. Y B3 va a ser igual a 2 por A1 más menos 3 o menos 3 directamente por A2. Estas son las 3 ecuaciones. Ahora bien, habíamos dicho que A1 era igual a 1 menos A2. Entonces vamos a reemplazar A1 en las 3 ecuaciones, las vamos a reemplazar por 1 menos A2. Porque habíamos dicho que A1 era igual a 1 menos A2. Recuerden, acá está, ¿no es cierto? Entonces si A1 es igual a 1 menos A2, entonces vamos a reemplazar A1 acá, acá y acá con 1 menos A2. Acá no hace falta reemplazar nada porque está multiplicando por 0. Así que ¿qué sentido tiene? Con lo cual acá me queda que B1 es igual a 5 por A2. Acá reemplazamos a 1 por 1 menos A2 y acá reemplazamos también a 1 por 1 menos A2. Con lo cual me quedan estas ecuaciones. Si yo hago distributiva, bueno, la primera queda igual. La segunda sería menos 2 por 1 menos 2, menos 2 por menos A2 más 2A2, ¿sí? Entonces me quedaría menos 2 más 2A2 más 4A2, o sea, menos 2 más 6A2. Esta ecuación resuelta con la distributiva, créanme que da esto. Y si no, háganla en una hoja de papel y la van a ver enseguida. Mientras que la tercera ecuación, B3, va a ser 2 por 1 menos A2, que es como reemplazamos a 1, menos 3A2. O sea, 2 por 1 A2, 2 por menos A2 es menos 2A2, me quedaría 2 menos 2A2 menos 3A2, o sea 2 menos 5A2. Estas serían las 3 ecuaciones
hechas en función de A2 ahora, de una sola variable. Esto nos va a permitir dibujar estas tres rectas, porque son rectas, dibujarlas ya sea en el Tora o en un graficador. Yo a veces uso GeoGebra, ¿no es cierto? Entonces, la función esta, B1 igual a 5A2, menos 2 más 6A2 y 2 menos 5A2, son tres rectas que yo voy a dibujar acá, ¿no es cierto? Estas son las tres rectas, ¿sí? Al dibujar estas tres rectas, ¿sí? Lo que, a ver, acá no se ve muy bien, pero esta sería la recta 1, la recta 2 y la recta 3, ¿no es cierto? Acá están las tres rectas dibujadas. Tenemos que buscar el sector que hacen intersección las tres rectas. Y ese sector que hacen intersección las tres rectas, ¿sí? Es, ¿cómo les podría decir? A ver, vamos a ver si lo podemos ver de una manera más clara. A ver, un segundito. Aguarden un segundo, vamos a ver si lo podemos ver de una manera más clara. Observen, acá estamos viendo, ¿sí?, las tres rectas. La intersección de las tres rectas es este pequeño triangulito que ustedes están viendo acá, ¿sí? Acá está la intersección de estas tres rectas. Y de este pequeño triangulito, el punto de corte más lejano es este que ustedes ven acá. La intersección de estas dos rectas, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, la parte de esta recta es todo este semiplano, ¿no? La parte de esta recta es todo este semiplano. Y la parte de esta recta es todo este semiplano. La intersección es este triángulo chiquito que están viendo acá. De este triángulo, los puntos de corte, ¿sí?, tenemos uno acá y uno acá. El más lejano es el que tenemos acá. Pero, ¿cuánto vale ese punto de corte? Nosotros estamos viendo acá que está entre 0,2 y 0,4, pero ¿cuánto vale? Bueno, lo vamos a sacar haciendo la intersección de la ecuación de esta recta con la ecuación de esta recta, ¿no es cierto? Bueno, en este caso las rectas eran la recta 2 y la recta 3, o sea B2 y B3. Entonces, para saber cuál es este punto de corte, igualamos B2 a B3. B2 era menos 2 más 6A2 y B3 era 2 menos 5A2. Igualamos, pasamos todas las A2 para un lado, lo que no tiene A2 lo pasamos para el otro, nos queda 11A2 igual a 4, nos queda A2 igual a 4 sobre 11. ¿Sí? Si nosotros hacemos la división 4 sobre 11, nos queda 0,36. Que es verdad, fíjense que este punto está más cerca del 0,4 que del 0,2. Quiere decir que A2, o sea, la estrategia 2 del jugador A, va a tener una probabilidad del 36%. ¿Sí? Mientras que la estrategia 1 del jugador A, teniendo en cuenta, como habíamos visto, que A1 era igual a 1 menos A2, ¿sí?, entonces 1 menos 0,36 es 0,64, o sea 64%. De esta manera, el jugador A, que tiene dos estrategias, ¿sí?, va a repartir sus probabilidades en jugar un 64% de las veces la estrategia A y un 36% de las veces la estrategia B, ¿sí? Tengan en cuenta que al no haber punto de silla, acá no sabemos qué le conviene jugar al jugador B. Ahora vamos a ver el jugador B, ¿sí? Pero nosotros nos tiramos a que repartir, si tenemos que jugar varias veces, repartir un 64% de las veces la estrategia A y un 36% de las veces la estrategia 1, perdón, del jugador A, y un 36% de las veces la estrategia 1 del jugador, de la estrategia 2 del jugador A.
y el jugador A no tiene estrategia 3. Entonces, de esta manera llegamos a la conclusión, ¿sí?, que el jugador A tiende o tendría que tender a jugar el doble de veces, casi, no es el doble, pero bastante más la estrategia 1 que la estrategia 2. ¿Cuál es el valor del juego? El valor del juego es este valor que acabamos de encontrar, 4 sobre 11, que vimos que es 0,36, reemplazarlo en alguna de estas dos, en cualquiera de estas dos funciones. Si yo reemplazo 0,36 tanto en esta como en esta, me voy a encontrar con que el valor del juego va a ser 0,18, ¿sí? Lo cual es verdad porque nosotros habíamos dicho cuando arrancamos que el valor del juego estaba en el intervalo entre menos 2 y 2. Y 0,18 está dentro de ese intervalo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver dentro de las 3 estrategias que tiene el jugador B, cuál es la qué probabilidades tiene de éxito con una, con la otra o con la otra, ¿sí? De esta manera, para el jugador B, solamente agarramos las dos rectas que habíamos visto que formaban parte de esa intersección, ¿eh? Nosotros acá habíamos dicho, acá, que eran B2 y B3 las rectas que formaban este maximin, digamos, que es el punto más lejano de la intersección, que era este triangulito que habíamos visto, ¿sí? Para el jugador 2 vamos a arrancar con estas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Nada más que esta vez, en vez de poner B2 igual a menos 2 más 4, vamos a poner A1 igual a menos 2B2 más 2B3 y A2 igual a 4B2 menos 3B3, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que A1 va a ser igual a menos 2B2 más 2B3 y A2 va a ser igual a 4B2 menos 3B3. Ahora bien, como las probabilidades entre B2 y B3 tienen que ser el 100%, o sea 1, B2 más B3 tiene que ser igual a 1. Ya descartamos B1, ya nos dimos cuenta que B1 no nos sirve. Entonces, si B2 más B3 va a ser igual a 1, yo haciendo un pasaje de términos voy a decir que B2 va a ser igual a 1 menos B3. Entonces reemplazo acá B2 por 1 menos B3 y me queda menos 2 por 1 menos B3 más 2B3 y 4 por 1 menos B3 menos 3B3. Haciendo las distributivas como hicimos antes, me queda que A1 es igual a menos 2 más 4B3, A2 es igual a 4 menos 7B3. Acá como tenemos dos ecuaciones directamente, ya no hace falta andar graficando porque se van a cortar estas dos obviamente, así que directamente las igualamos. Igualamos a 1 igual a 2, o sea, menos 2 más 4B3 igual a 4 menos 7B3. Hacemos los pasajes de término correspondientes para pasar una cosa de un lado y otra cosa del otro, y me va a quedar que 11B3 es igual a 6, con lo cual B3 va a ser igual a 6 sobre 11, que es el 0,55. Quiere decir que B3, el jugador 1 va a tener con un 55% de probabilidades, y B2, que es 1 menos B3, va a ser 1 menos 0,55, 0,46. Con lo cual el jugador B va a tener que repartir su estrategia un 46% en la estrategia 2, ¿sí? Y un 54% en la estrategia 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a pensar un poquito los resultados que tenemos. Nosotros dijimos que el jugador A tiene que repartir su estrategia un 64% en la estrategia 1 y un 36% en la estrategia 2. O sea, el jugador A le conviene más jugar la estrategia 1 que la 2. Y el jugador B le conviene más jugar la estrategia 3 que la 2, ¿sí? Vamos ahora a la matriz original. Es esta, ¿no es cierto?
o esta, es lo mismo. Nosotros dijimos que al jugador A le conviene más jugar la estrategia 1 que la 2, ¿no es cierto? Entonces juega la estrategia 1. Y dijimos que al jugador B le conviene más jugar la estrategia 2, la estrategia 2, bien digo, que la 3. Así habíamos dicho, ¿no? Déjenme recordarlo. El jugador B le conviene más la 3 que la 2, correcto. Y al jugador A la 1 que la 2. Entonces, si el jugador 1 si el jugador A juega su estrategia 1 y el jugador B juega su estrategia 3, entonces gana 2 el jugador A, ¿sí? Bien, ustedes van a decir, bueno, pero entonces al jugador B le conviene jugar la estrategia 2, que es la que tiene menos probabilidad de ganar, y sin embargo gana. Sí, pero si el jugador B juega la estrategia 2 y el jugador A juega la estrategia 2, ¿sí? Entonces va a ganar 4. Entonces, fíjense cómo acá me está diciendo, mirá, las probabilidades dicen que juegues más veces, que el jugador A va a jugar más veces la estrategia 1, pero también puede jugar la 2, ¿no es cierto? Si el jugador A juega la estrategia 1 más veces, supongamos que el jugador B sabe que el jugador A va a jugar más veces la estrategia 1. Entonces va a intentar jugar la estrategia 3, la estrategia 2, que es la que lo va a hacer ganar. Pero si el jugador A sabe que el jugador 2 va a jugar la estrategia 2, porque piensa que él va a jugar la estrategia 1, le juega la 2 y le saca 4. ¿Sí? Bueno, todo esto tiene que ver con intentar pensar qué es lo que va a hacer el jugador. Yo sabiendo la matriz de pagos del jugador, supongamos que yo soy el jugador A. Si yo sé la matriz de pago del jugador B, digo, me dicen de que el jugador B va a jugar la estrategia 3, porque tiene más probabilidad de jugar la estrategia 3, ¿sí? Entonces yo le voy a jugar la estrategia 1 y le gano 2, ¿sí? Ahora pensemos el jugador B, dice, el jugador A le conviene más jugar la estrategia 1, según su matriz de pagos. Entonces yo le voy a jugar la estrategia 2 y gano 2. Fíjense que en ningún momento se habla de la estrategia 1, por eso es que salió del juego la estrategia 1. Entonces es una cuestión de inteligencia, de saber qué puede jugar cada uno y cuánto es lo máximo y lo mínimo que puedo ganar o perder. Es un tema muy atrayente, muy interesante porque es improbable, hay probabilidades, ¿no es cierto? Bien, el ejercicio que yo les voy a dar es resolver gráficamente los siguientes juegos. La retribución es para el jugador A. ¿Qué significa esto? Que estamos viendo la matriz de pago del jugador A. Quiere decir que si los dos juegan la estrategia 1, A gana 1, pero si uno juega la estrategia 1 y el otro la 2, B gana 3. El que pierde es A, ¿sí? Entonces acá tenemos dos matrices diferentes y con la técnica que les acabo de enseñar, en donde uno de los jugadores tiene dos estrategias y el otro más de dos, acá en este caso sería A y B, entonces podemos hacer los cálculos y ver qué estrategia le conviene jugar a uno y qué estrategia le conviene jugar al otro. Para esto van a tener una especie de cuestionario en las tareas donde ustedes van a tener que volcar los resultados, ¿sí? Bien, y después hay un ejercicio, es un poco tonto, ¿no es cierto? Dice, Rubén viaja entre dos ciudades y puede utilizar dos rutas. La ruta A es una carretera rápida de 4 carriles y la ruta B es una larga carretera con curvas y Rubén maneja súper rápido. Si el ejercicio terminara acá, la única pregunta que se podría hacer es ¿por qué ruta le convendría ir a Rubén? Bueno, si Rubén maneja súper rápido y la ruta A es una carretera rápida, obviamente que a Rubén le convendría ir por la carretera A. Pero ¿qué pasa? La patrulla de caminos, o sea, la policía, cuenta con una fuerza policial limitada, ¿sí? No puede poner toda su artillería en las dos rutas a la vez. Entonces, si pone toda su artillería
por la ruta en la que maneja Rubén, no importa en cuál. Supongamos que Rubén decide manejar por la carretera A y la policía pone todos sus móviles en la carretera A, o bien Rubén decide manejar por la carretera B y la policía manda todos sus móviles a la carretera B. Cuando coincide la decisión de por qué ruta maneja Rubén con la decisión de la policía de a dónde mandar el 100% de su flota, entonces seguramente a Rubén lo van a encontrar con exceso de velocidad y le van a cobrar una multa. No importa de cuánto, le van a cobrar una multa, ¿sí? Ahí dice de 100 pesos. Bueno. Pero ¿qué pasa? Si la policía decide poner la mitad de los móviles en la carretera A y la mitad de los móviles en la carretera B, ¿sí? Entonces va a pasar de que va a haber un 50% de probabilidades de poder multarlo en la carretera A y un 30% de probabilidades de poder multarlo en la carretera B, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la carretera B, al ser más larga y sinuosa, va a haber momentos que Rubén no va a andar a mucha velocidad. Entonces va a ser más difícil encontrarlo a alta velocidad. Mientras que en la carretera A, por ser súper rápida de 4 carriles, siempre va a andar con exceso de velocidad. Por eso es que si la patrulla divide sus fuerzas en las dos rutas, va a haber un 50% de probabilidades que lo agarren en la A y le cobren la multa, y solo un 30% de probabilidades que lo agarren en la B y que le cobren la multa, ¿sí? Desarrollar una estrategia tanto para Rubén como para la patrulla de caminos, ¿sí? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo acá es calcular, vamos a calcular la matriz de retribución de la policía, no importa, ¿sí? Fíjense, acá tenemos que si Rubén va por la A, decide ir por la A, y la patrulla de caminos pone el 100% de su flota en la A, va a haber un 100% de probabilidades, ¿sí?, de hacerle la multa. Lo mismo va a pasar si Rubén decide ir por la B y la patrulla de caminos decide poner el 100% de sus móviles en la carretera B. Vean que Rubén tiene dos opciones nada más, ir por la A o ir por la B, y la patrulla de caminos tiene tres opciones: poner el 100% de sus móviles en la A, poner un 50% en la A y un 50% en la B, o poner un 100% en la B. Ya vimos lo que pasa cuando coinciden la ruta que elige Rubén y la decisión de la policía de poner el 100% de su flota. Y fíjense qué pasa si la policía decide poner el 50% en una ruta y 50% en otra. Habíamos visto en el enunciado que hay un 50% de probabilidades de que lo agarren en la A y hay un 30% de probabilidades de que lo agarren en la B. Si ustedes hacen exactamente las mismas cuentas que yo les mostré en el ejercicio anterior, que no deja de ser un ejercicio de 2 estrategias por 3 estrategias, van a llegar a esta conclusión: que a la policía le conviene, ¿sí?, combinar un 50% a poner todo acá y un 50% a poner todo acá, y desechar esta idea. Van a ver que a la policía le conviene desechar esta idea o elegir, bueno, jugársela, o poner el 50, elegir entre un 50, le da lo mismo poner o todo acá, y que a Rubén, ¿sí?, la estrategia de Rubén también va a ser elegir ir por la A o ir por la B a un 50 y 50. Y el valor del juego van a ver que es 5. No importa, es 5. Bien. Ese es el ejercicio, es un ejercicio de apoyo, pero en realidad los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en la tarea son estos. Van a tener que hacer esto de la misma manera que yo lo expliqué en las diapositivas, ¿sí? Y van a tener que obtener qué probabilidades hay para el jugador A de jugar la estrategia 1, qué probabilidades hay de jugar la estrategia 2, qué probabilidades de jugar la estrategia 1, la 2 y la 3 para el jugador B, teniendo en cuenta que alguna puede ser 0, como vimos antes, y lo mismo para este ejercicio. Y también el valor del juego. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Con esto entonces damos por finalizada, ¿sí?, la parte de teoría de juegos, ¿sí? Recuerden que en la tarea va a estar
hacer este ejercicio, estos ejercicios, ¿sí? En una especie de multiple choice o de contestar, y lo que sí les voy a pedir es que estén atentos, porque el lunes que viene planteo ya el examen del segundo parcial, que va a constar seguramente de ejercicios de todos los temas que hemos visto en este segundo cuatrimestre, y obviamente van a tener un tiempo prudencial para hacerlo, que va a ser seguramente de una semana para la otra, con lo cual puede ser un trabajo que hay que sentarse y hacerlo, en donde seguramente van a entrar todos los temas que hemos visto, o un problema de cada tema. Por supuesto que tienen las diapositivas para poder basarse, las grabaciones que hemos hecho en clase, y también van a tener la posibilidad de preguntarme a mí alguna duda que tengan a la hora de entregar. Así que bueno, por hoy terminamos con esto. Este es el tema de hoy. Terminamos la teoría de juegos de la siguiente manera, haciendo un pequeño resumen. La teoría de juegos a veces nos permite encontrar estrategias puras, lo que nosotros llamamos punto de silla. Esas estrategias puras son las que nos van a permitir encontrar estoy colgado hoy. Esas estrategias puras nos van a permitir encontrar una estrategia para el jugador A y una para el jugador B inamovible, porque a ninguno de los dos le va a convenir moverse, aún ni siquiera al que pierde, ¿sí? Mientras que con las estrategias mixtas, que es cuando no encontramos punto de silla, tenemos que ponderar cada una de las estrategias con una probabilidad, sabiendo que tenemos que repartir esas probabilidades, ¿sí? En la magnitud que nos da el resultado. Por ejemplo, antes vimos que al jugador A le convenía, era factible repartir un 64% de las veces la estrategia 1 y un 36% de las veces la estrategia 2. Eso quiere decir que jugando más la estrategia 1 que la estrategia 2 tiene más probabilidad de ganar o menos probabilidad de perder, ¿sí? O sea, tiene más probabilidad de ganar quizás, o tiene la probabilidad de perder menos de lo que hubiese perdido si hubiese elegido otra cosa. Pero sabemos que son probabilidades, que eso no quiere decir de que sea seguro como las estrategias puras, que nos daban seguridad absoluta. Bueno, espero que les haya resultado interesante la clase. Todo esto tiene que ver con la toma de decisiones, todo esto tiene que ver con diferentes estudios hasta de mercado que se hacen políticamente, cuando hay elecciones, cuando uno quiere poner un negocio. Es decir, todo esto tiene que ver con toma de decisiones, y ustedes como analistas de sistemas el día de mañana quizás no se van a encargar de esto, pero probablemente sabiendo estas técnicas van a poder sistematizar, hacer programas en algún lenguaje de programación o en alguna aplicación cualquiera que les permitan sistematizar esto y poder darle dentro del sistema que ustedes armen para el cliente, quizás darle un módulo que le permita resolver este tipo de cosas. Así que bueno, ante cualquier duda en la tarea no duden en consultarme, y será hasta la próxima clase. Chau, chau.